un nuevo programa de las provincias también existen. El panorama nacional es bastante turbio. Por un lado, tenemos la situación económica. El ministro de Economía de la Nación, Guzmán, viajó a Washington y también a Nueva York para tratar un arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Parecería la deuda que uno tiene, que el país tiene con el Fondo Monetario. Parecería que hay un principio de acuerdo o un borrador de acuerdo y que viene Guzmán a la Argentina, regresa y se entrevista con Fernández. Parece que Fernández está de acuerdo, pero Cristina no está decidida. Entonces los diarios de Buenos Aires especulan con que Guzmán tendrá el trabajo de convencerla a Cristina a que acepte esas condiciones. Y tiene que luchar para eso con las afirmaciones que hizo Cristina en el acto de las flores el día 24 de marzo, donde dijo que no tenemos con qué pagar y no podemos asumir un compromiso de pago en las condiciones que se pretenden. Entonces, indirectamente se está desautorizando a los arreglos que hizo en su momento ese borrador que trae Fernández, y el problema está en que el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial, con quien el presidente Fernández se asumió el compromiso de cubrir sus deudas, de cumplir que la Argentina va a cumplir sus deudas en determinadas formas, choca con esa declaración de Cristina, que tiene un sentido netamente electoral. Es decir, no le vamos a pagar y la gente lo aprueba. Parecería que el argentino está dispuesto a recibir préstamos y el ciudadano, préstamos el país y también el ciudadano, y no pagarlos. Porque no puede. Entonces, si no, ¿qué hizo? ¿Qué se hace con la plata que se recibe? Se invierte en obras. Bien, si se invierte en obras y son en beneficio de todo el país, de todos los ciudadanos, es una cosa. Ahora, si no se invierte en obra pública, o no se invierte en especial en mejoras de escuela, no se invierte en mejores condiciones de trabajo para médicos en esta pandemia, entonces es un dinero que se toma para hacer fuerza en una elección o para que se les dé un destino oscuro, por no decir que fue motivos de corrupción. Pero también hay de eso. La corrupción, lamentablemente, está instalada en el orden nacional y digamos que también, guardando las distancias, también puede estar en el orden provincial. En todos los órdenes, porque la gente, el ciudadano, se acostumbró a que toda gestión que se hace ante él tiene que tener una recompensa por parte del ciudadano. Y si no viene esa recompensa, la toma igual. Hay muchos pasos oscuros que yo creo que algunos se podrán aclarar y otros no van a van a tener una aclaración. Ahora, ¿qué piensa usted? Usted que nos sigue en nuestro programa, ¿qué piensa usted que hay que hacer para que mejore la situación financiera del país? Algunos dirán, sí, bueno, pero eso es del país, a mí ¿qué me importa? Yo quiero hacer mi caja personal. Eso no es así, porque si el país mejora, va a mejorar la salud pública, va a mejorar el sistema vial, no va a haber más pozos o va a haber menos pozos, va a haber mejor recolección de basura. Un montón de cosas se pueden hacer
cuando el Estado tiene dinero y lo tiene bien invertido. Si no lo invierte bien, ahí empiezan los dramas. Una cosa que hay que hacer y que el Cristina en persona y la Cámpora se oponen en este momento es alguna restricción que pueda afectar a los subsidios que se otorgan. Pero tampoco hay control en el tema de los subsidios. Yo no soy contrario a que se dé una ayuda al pobre, a aquel que realmente lo necesita, pero al grupo familiar, si es que es un grupo familiar, o a una persona. Pero tiene que haber una contraprestación. En programas anteriores citamos unas palabras de Perón allá antes del 46, donde decía que cada uno tenía que por lo menos producir lo que comía y que no podía ser de que los que trabajen subsidien a los que no trabajan. Muchas veces no hay trabajo para todos, pero a usted le pudo haber pasado, porque me ha pasado a mí, que necesito un electricista y es un triunfo. Necesito hasta un albañil. Hay muchos que dicen yo soy albañil, pero no lo es, porque no tuvo la enseñanza necesaria ni tuvo voluntad de aprender. Entonces, hay temas, hay puntos para tomar. Hay que decir, bueno, electricista, hay constructores, hay tapiceros. Tapiceros es cada vez más difícil porque los viejos tapiceros o se fueron o se jubilaron o se cansaron por si la situación económica en general. Es cierto, hay menos trabajo, pero hay muchísimos menos oferta de trabajo real. Ahí a uno le llegan pedidos de trabajo, ¿y usted qué hace? ¿Qué sabe hacer? Y no, yo le puedo ayudar. Ayer pasó uno por mi casa para venderme tripa, menudito para el perrito. Yo no tengo perro. Entonces lo ayudé económicamente, pero esa no es la solución. No es cuestión tampoco, ya es un avance que salga a vender algo, siempre que haya sido bien habido. Pero estamos en una situación en que para salir de lo que estamos va a haber que tomar medidas heroicas. Y todos vamos a tener que sufrir alguna situación económica severa, salvo aquellos que están ya más allá del bien y del mal y que cualquier cosa que pase en nuestro país no le importa porque está forrado y en bien lugar y en buena situación. Ahora, también hay que analizar cómo llegó a esa buena situación. Salió en estos días otra vez el tema de un juez Freiler, un juez federal en Buenos Aires, que se le hizo juicio político y tuvo que renunciar porque tenía, según el diario Clarín, una cuantiosa fortuna que no pudo justificar. Todo lo que cada uno de nosotros tenemos tiene que tener un origen lícito. Hay quienes se sientan en el poder y tarifan todo. Si una empresa quiere un terreno para desarrollar una actividad, y bueno, no se licita, se le paga, se le entrega directamente, pero hay un giro de dinero negro. La culpa, ¿quién la tiene? Lo tienen los empresarios que se someten y también lo tienen los funcionarios o que, digamos, reciben la propuesta o que piden el canon para poder hacer o para poder ayudar a una industria o a una actividad. Y así nos vamos quedando atrás, el país se va quedando atrás.
nos salva ahora un poco en la situación económica del país el precio que está teniendo la soja, que está llegando casi a 600 pesos la tonelada ahora. Pero hay poca soja, porque durante todo este tiempo no se promocionó el cultivo de la soja. Al contrario, hay esos silos, digamos, artificiales, o las lonas, silos de lona, que fueron incendiados adrede, porque hay que combatir al que tiene algo. ¿Pero por qué lo tiene? Lo tiene porque trabajó. Hoy venía, y por segunda vez me pasa esto. Hace unos días un remisero que tomé en la calle, y hoy otro en la misma situación para venir al estudio, que me comentaba de que hay quienes tienen, y lo cual provoca una reacción en el barrio en el que viven, en la cuadra donde están. Hay casos en que la abuela tiene un subsidio, el hijo tiene un subsidio, el nieto o la nieta tiene un subsidio, la esposa que no está, la mujer que no está casada, recibe otro subsidio, uno por maternidad, otro porque nació un hijo, y en conjunto, me decían los dos, en distintos días, los dos remiseros, juntan 180 o 190 mil pesos de subsidios. Yo no conozco cómo es el tema, pero me guío por lo que dicen dos trabajadores, y ambos me dicen, estamos 12 o 14 horas y no sacamos ese dinero para nuestra familia. Entonces, es justo que se reciba una familia 180, 190, 150 mil pesos, que reciban en este momento por distintos rubros de subsidios, y no hay quien controle eso. Hay que ayudar a la familia, pero ahorremos un poco, o demos a más personas. Pero resulta que esa familia, el jefe de familia, o es puntero de un partido político, y como tenemos ahora dos administraciones, una nacional y otra provincial, ambas dan subsidios o ayudas por distintos medios, entonces se puede hasta incluso recibir de los dos lados, o recibir los amigos de un lado y los amigos del otro lado. Se dice que el programa que trae Guzmán implica un cierto ajuste, pero el camporismo y Cristina sostienen que en este momento que hay elecciones no están de acuerdo que se haga ninguna clase de ajuste. Al contrario, hay que seguir derrochando, dando plata, no dando ideas ni soluciones. Y el país necesita ideas, soluciones. Y a lo mejor Guzmán trae una buena solución porque es inteligente y ha trabajado en Estados Unidos mucho tiempo. Pero resulta que por otro lado sale Cristina, la vicepresidenta, y dice: no tenemos plata, no podemos hacer eso. Entonces, ¿para qué lo mandan al ministro de Guzmán? Que vaya Cristina directamente y haga, o el secretario de Cristina con el papelito, y diga: mire, esto es lo que podemos, y chao, y me voy. Pero se desprestigia ahora Guzmán, y se desprestigia más aún. Yo digo, el pobre Fernández. Ya en el programa anterior yo decía que no hace falta que la oposición lo critique con fuerza a Fernández. Y para eso ya está Eve de Bonafini, Estela de Carlotto, la misma presidenta, cuando dice que, con otras palabras, hace la crítica al gobierno, cuando dice: hay funcionarios que no funcionan. Después que dijo eso, se produjo ya 5 cambios en el gabinete. Y hay quienes sostienen también
que el ministro de Justicia Soria, a pesar de que declara que viene para arreglar las cosas de Cristina, los problemas judiciales, que está cerca de Fernández, que es candidato de Fernández y no de Cristina. Así no vamos a salir. No vamos a poder llevar a cabo las obras que necesita el país y que son, digamos, fuentes de mano de obra. Hay empresarios que se van y viven en el Uruguay porque creen que ya la situación en nuestro país es difícil y tiende a ser insostenible. Entonces se pretende traer del mundo capitales para lo que necesitamos hacer en la Argentina, para nuestro segundo puente. ¿En qué quedó el segundo puente? Las conversaciones por internet que se hicieron o personales con los chinos. Giardinelli, por ejemplo, que fue distinguido por la Universidad del Nordeste en estos días, sobre el tema de la hidrovía, sostiene de que no hay que hacer licitación, que hacer una licitación para que vengan capitales extranjeros a hacer la hidrovía, el dragado y el balizamiento del tramo argentino hasta Confluencia, y que yo digo que hay que continuarlo hasta Ituzaingó, digamos, quiere que sea la empresa nacional, una empresa del Estado. ¿Con qué dinero, estimado Giardinelli? ¿Con qué dinero se va a hacer eso? Si estamos padeciendo, se dice que no podemos tener más vacunas porque no hay plata para pagar las vacunas. Estamos en una situación difícil. La inflación sube, el riesgo país sube. Entonces, no hace mucho tiempo, creo que fue casi a mediados del año pasado, en el Chaco, el gobernador Capitanich se reunió con la empresa que tiene en estos momentos la concesión del dragado del balizamiento, Jan de Null, una empresa belga, y parecería que contrató el dragado del Riacho Barranqueras. Es decir, que si necesitamos el apoyo del capital, porque es elemental, o estamos preparando para que venga China, que a lo mejor millones de dólares para China, los necesarios para hacer el segundo puente o para hacerse cargo de la hidrovía, el monto no significa en este monstruo que es China. Y entonces estamos preparando el camino para que sea un solo proveedor. No se inició el Chaco no inició contactos con empresas constructoras de Estados Unidos, de Europa. Hay una empresa de Europa que está haciendo un puente sobre el estrecho de Gibraltar, pleno mar. Es decir, hay competencia en todo esto. Y voy a referir, hay una novela por capítulos que se refiere a la reina de Inglaterra. Y estaba el Commonwealth, que era un foro de conjunto de países colonizados por los ingleses. Y había un país, en el detalle, y esto es real, un país africano que empieza a hablar en contra del reinado. Y entonces, ¿qué hace? Y había que construir un dique. Y estaban Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro. Llega un momento que Estados Unidos se retira, queda entonces la Unión Soviética y se iba a independizar del Commonwealth, del grupo inglés. Y la reina resuelve irse a ese país, que no recuerdo en este momento, a ese país, y con la sola presencia de ella, el rey africano cambia de posición
y ella lo invita a bailar y con cosas sencillas, mundanas, se cambia una política. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos, Europa, para competir con el capital chino o con el capital soviético en la Argentina? O ya lo abandonaron. Mostramos días pasados un mapa de la Argentina con 4 puntos donde está interesado y ya está instalado China, hasta uno en Tierra del Fuego. Entonces, si ya el único que nos puede proveer de capital, que lo está haciendo, es China, entonces pronto vamos a estar dentro de la geopolítica de China y no sé si es lo que nos conviene. Vamos a un corte. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. El alba mi sveglierà, mediterránea es sola, mentre mi petit... Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. El partido PRO renovó autoridades provinciales con una lista única. Eso es positivo, al tener una lista única había 2 listas, pero conciliaron y lograron tener una sola lista, y por eso invitamos a la diputada nacional de PRO de Corrientes, para que nos cuente cómo fue este proceso de la, unificación de listas y de la elección de las autoridades provinciales y quiénes son. Porque fue, como decía, una lista común para la provincia, porque hay algunos departamentos que han hecho elecciones, con 2 listas. Bien, bienvenida Ingrid al programa una vez más. ¿Cómo fue que lograron, porque parecía que iba a haber un enfrentamiento en la lista provincial, cómo lograron, en conversaciones entre las partes, hacer una sola lista y quién es el presidente? Sí, muchas gracias, doctor, por la invitación. La verdad es que las internas se plantearon el año pasado, principios del 2020, cuando todavía lo del COVID no existía, ¿no? Ahí se armaron 2 listas, una la presidía yo, otra la presidía Carlos Hernández, y las elecciones estaban programadas para el 28 o 29, no me acuerdo, de marzo del 2020. El 20 de marzo se declara la cuarentena. Entonces las elecciones quedaron postergadas. Fue pasando el año, se postergó, las autoridades quedaron postergadas, ya venía con una prórroga de autoridades y por tercer año se volvía a prorrogar. Entonces había que resolver. ¿Quién presidía? En principio procedía Raúl Schiavi, que después él fue a un cargo nacional, entonces quedó la vicepresidente, que era Brambilla. Quedó como presidente del PRO. La que era diputada. Sí, todo el año pasado, digamos.
Este año era obligación del partido por una cuestión de ley electoral. No podemos los partidos 4 años estar con las mismas autoridades sin renovar. Se cumplen 4 años el 31 de marzo. Entonces, bueno, tuvimos que resolver y me parece que fuimos muy maduros porque resolvimos en un consenso y dimos el mensaje quizás que muchas veces uno dice, pero después en los hechos concretos es difícil hacerlo, que es dar espacio a gente nueva. Propusimos a Flavio Serra, que es un pediatra muy reconocido. Él fue compañero de fórmula conmigo en las PASO, fue candidato en 4º término en las PASO a diputado nacional. Tuvo una muy buena repercusión, pero nunca fue funcionario público. Hace muchos años está militando en el PRO, pero nunca fue funcionario público y bueno, tenía ganas, entonces lo propusimos para ser el presidente, la otra lista aceptó, también se propuso a la vicepresidenta, que es Lorena Piazza, una chica joven, concejal de Santa Lucía, también aceptamos entre todos, así que se conformó una lista de consenso y creo que fue positivo. Eso se firmó el sábado, después se presentó a la Junta y el 1 de abril entraría en funciones esa nueva Junta Provincial. El 1 de abril. Sí. No tenemos previsto un acto ni nada todavía, pero digamos legalmente sería eso. En lo que respecta a los departamentos, en 14 departamentos se oficializaron listas únicas, o sea, no hay internas. Y en 10 departamentos sí había 2 listas, o en el caso en Santo Tomé, por ejemplo, hay 3 listas. Porque más las internas locales son más disputas locales, a veces relacionadas con las listas provinciales y a veces no, digamos, pero son más disputas locales. Entonces, esas elecciones internas tenían que haberse llevado a cabo el 28 de marzo. La Junta Electoral del partido resolvió suspenderlas hasta el 25 de abril por una cuestión sanitaria, porque bueno, había algunas localidades como Goya, Virasoro, que estaban en fase 3. Una de las listas en Goya apeló esa medida de la Junta Electoral y exigió que se hagan las internas, Saladas también, y así hubo. Entonces finalmente se llevaron adelante las elecciones internas en Goya y en Saladas. Y bueno, ese fue el resultado en una localidad. La verdad que también nosotros creemos que el partido debe crecer, tener más afiliados, de modo tal también de demostrar mayor volumen político, porque los números fueron bastante escasos, digamos, en ambas localidades, aún con alta participación, pero números muy chicos. Entonces, hoy por hoy tenemos una junta provincial, tenemos 10 localidades, 14 localidades confirmadas, 2 más ahora y todavía 8 localidades por resolverse, que yo aspiro a que antes del 25 de abril podamos lograr consenso para que no haya interna en esas localidades. Pero es un éxito para PRO el hecho de que van a tener elecciones internas, quiere decir que hay muchos afiliados. Sí, o por lo menos que hay muchos interesados en presidir las juntas departamentales. Yo creo que sí, hoy la verdad que estamos en una situación muy buena, muy positiva, porque hay mucha gente, sobre todo como rechazo o como sintiéndose que es imprescindible que participen ante esta situación del país. Yo encuentro que hay mucha gente que quizás no estuvo entusiasmada o estuvo decepcionada en algunos casos con la gestión económica de Mauricio, se alejó o no les importó, pero ahora ante la drástica situación económica, sanitaria y sobre todo de corrupción y avance en contra de la República que estamos viviendo, hay mucha gente que se siente como obligada y comprometida a participar, y esa es la gente que más se acerca hoy al PRO y que quiere formar parte, ser activa y demás. ¿El PRO sacó 57.000 votos en la provincia en la última elección? No, el PRO sacó en las elecciones provinciales 10.000 votos y en las PASO sacamos 74.100. 74. Sí. Entonces aspiramos a que tengamos que el PRO, porque las PASO fue un conjunto de partidos, o sea, las PASO participamos nosotros, pero también estuvo la Coalición Cívica, Acción por la República, el Partido Conservador Popular. O sea, hubieron algunos partidos, son chicos, pero todos sumamos volumen.
yo aspiro a que el PRO sea un partido de 20.000, 30.000 votos, ¿no? Un promedio entre en la esos provincia. dos. En la provincia. Que superemos esos 10.000 que nunca hemos superado, salvo en esa elección de los 74.100. Sí, porque hay un falso concepto en cuanto al volumen de la fórmula que nos está vigente de Valdés Canteros, sacó alrededor de 320.000 votos, pero el aporte del radicalismo en sí anduvo a los 90.000. Sí. El resto, digamos, es de estos partidos aliados, algunos dicen satélites, pero yo prefiero llamarlos aliados porque no, digamos, satélites queda, no me gusta la expresión, ¿no es cierto? Es decir, ahora se está presentando una situación difícil dentro del radicalismo. Para algunos dicen que no es cierto que haya un enfrentamiento entre Ricardo y Valdés, Ricardo Colombia y Valdés, pero la calle piensa distinto. Parece que lo que ocurre es que el que termina su ciclo de 2 periodos tiene que dejar a alguien, y por segunda vez, digamos, a Ricardo, que deja que le conserven por un periodo el sillón y que después que se lo devuelvan, ya le pasó con su primo Arturo, que tuvo que enfrentarlo en las urnas, y ahora puede pasarlo otra vez ahí con el tema de Valdés. El litoral de hoy dice que Valdés es el segundo gobernador con mejor imagen dentro del país. Ahora, a eso contesta Ricardo diciendo que con imagen no se ganan las elecciones. Yo creo que es uno de los elementos fundamentales. Y él toma una posición un poco de crítica, porque dice que están embelesados con los pavimentos, digamos, con cordón cuneta, y bueno, son las cosas que tiene que hacer un gobierno, ¿no es cierto? Ahora, dentro del PRO van a presentar lista de diputados nacionales y provinciales. Nosotros, nuestra idea es ofrecer a la alianza nuestros mejores candidatos. No hemos todavía conversado exactamente de qué lugares. Cuando vino Horacio Rodríguez Larreta algo habló con el gobernador, pero por supuesto, como parte de la alianza ECO más Juntos por el Cambio, tenemos ambición de ocupar ciertos lugares, pero siempre ofreciendo buena gente. Yo creo que si uno siempre ve los perfiles, y si uno tiene un perfil bueno para un candidato, un buen candidato a diputado provincial, un buen candidato a diputado nacional, uno puede ofrecer y puede en cierta forma exigir, porque tiene buenos candidatos. Si uno no tiene buenos candidatos, es muy difícil exigir y no me parece correcto. Ahora, en ese sentido, esa es nuestra misión hoy, trabajar para que surjan esos buenos candidatos, ofrecerlos y trabajar mucho en el interior, porque yo creo que los partidos a veces no tenemos que pensar solo en las candidaturas de diputados nacionales, senadores nacionales, diputados provinciales. También tenemos que poner mucho trabajo en que en cada ciudad haya buenos candidatos a concejales, buenos candidatos a intendentes, y ahí creo que debe estar el mayor foco del PRO en este momento. Sí, lo que ocurre es que muchos ciudadanos rehuyen a participar de la política. Y yo siempre he sostenido, hace muchos años ya, que estoy en la política, de que convencer a la gente que tienen que participar, porque si no entran los buenos, entran los malos. Y hay muchos profesionales, trabajadores, gente independiente, que dicen, no, yo no quiero meterme en la política porque lamentablemente la política no tiene buen concepto, sí, en general, o los políticos, digamos, y entonces no quieren tampoco estar con fulano, con mengano. Y lo que yo insisto en que no hay que romper la alianza antikirchnerista, porque si no va a ganar el kirchnerismo, sobre todo
A mí me preocupa mucho en los diputados nacionales. Sí, yo coincido con esa visión suya, digamos que el frente tiene que mantenerse unido, en eso no tengo ninguna duda. Y creo que las elecciones nacionales van a ser en diferente fecha a las provinciales. Sin lugar a duda, Juntos por el Cambio en el caso de Corrientes y Juntos por el Cambio en el caso de otras provincias, la mayoría de la nación, tiene que mantenerse unido. Tenemos que hacer un buen frente porque en el 2017 se hizo una buena elección y gracias a eso tenemos hoy 116 diputados, pero tenemos que tener más y evitar que el Frente de Todos logre mayoría propia, que hoy no lo tiene. Por eso no prosperó, por ejemplo, la reforma judicial en la Cámara de Diputados. O sea que es muy importante eso que usted dice. Y también es muy importante lo anterior. La gente tiene que involucrarse en política, porque es muy fácil decir, bueno, la política está desprestigiada. Obviamente que lo está, pero justamente por las personas que ocupan esos lugares. Entonces, yo creo que ese ha sido el gran pecado de la Argentina hace muchísimos años, que cada vez más la gente buena, honesta, capaz, dice estoy mejor en un lugar privado o yéndome del país, pero realmente la única forma de cambiar el sentido del país, que recupere en algún momento ese país que fuimos, que la Argentina fue a principios de siglo, es que se involucre en la política, en los pueblos, en las ciudades y también en la provincia, ¿no? Sí, también juega en contra unas declaraciones que hizo hace bastante tiempo el secretario general de Gastronómicos, sí, cuando dijo de que si dejamos de robar por 2 años el país se salva. Es decir, que fue creando también la sensación de que el que llega a un cargo público llega para robar, ¿no es cierto? O para hacer negocios oscuros. Y ahora estamos viendo también que hay un ataque contra funcionarios de ECO, porque dicen de que a López y a Sousa en el tema de las retenciones que hicieron indebidas por 8.000 millones de pesos, digamos, los presionaron. Es decir, que hay que terminar, ese es tu concepto, hay que terminar con el hecho de que cuando cambia un gobierno, entonces aparecen todos los heridos, supuestamente heridos por una situación, hablando de presiones y demás. Vuelve a cambiar y entonces no tenemos una política definida. Yo veo que Guzmán, por ejemplo, está en una situación de querer ordenar las cosas y no le es fácil el tema, ¿no? Ahora, ¿en qué proyecto estás trabajando? ¿Cómo no? Presentamos ayer un proyecto es un proyecto de resolución con un pedido de informes, pidiendo al gobierno nacional un detalle sobre cuál es su estrategia y qué piensa hacer con la concesión del paso fronterizo Santo Tomé-San Borjas. Ese puente se inauguró en 1997, creo que habrá sido una de las últimas inauguraciones del presidente Menem. Acá en la provincia estaba Tato Romero Feris. Se inauguró ese puente, se construyó con inversión privada. O sea, es un ejemplo de lo que se podría hacer si el país tuviera una seguridad jurídica mínima, una buena imagen ante el mundo, porque de hecho hay una empresa extranjera, Impregilo, una empresa italiana, francesa italiana, si no me equivoco, en sociedad con empresas locales, construyeron el puente y se previó una concesión de 25 años para que se recaudara o se recuperara la inversión. Hoy, la verdad que cuando yo estuve en Vialidad visité varias veces ese puente internacional, el mantenimiento es óptimo, es muy bueno, porque como es una empresa privada o un grupo de empresas privadas, pueden contratar gente de Brasil, gente de Argentina, o sea, tienen mucho menos burocracia que el Estado para contratar el mantenimiento permanente. La planta de logística, es decir, donde hacen primero que todo el centro fronterizo está en un solo lado, está todo concentrado en Argentina y ahí las oficinas están compuestas mitad brasileros, mitad argentinos. La playa, digamos, de todo lo que es transporte de cargas, tiene un tiempo récord para hacer los trámites.
de aduana, de AFIP y demás, es el mejor paso, el que mejor funciona de toda la Argentina. Así que la verdad que yo creo que ha sido una concesión muy exitosa. Entonces es importantísimo que ahora al vencimiento se llame a licitación nuevamente, pueda presentarse o la misma empresa o una empresa con la misma con el mismo know-how, digamos, o la misma experiencia que han tenido estas, y que se siga administrando bien. Lo único que nosotros en su momento, y si hoy hubiéramos estado todavía ahí, pensábamos hacer es que se cambie, que se modifique el costo de cruce de los ciudadanos locales. Es decir, la gente que vive en Santo Tomé y que vive en San Borjas debería tener, según mi criterio, un cruce gratuito. Porque hay que pensar que de ahora en más la concesión puede ser diferente, puede tener un menor costo, porque ya no hay que pagar el puente, hay que pagar el mantenimiento del puente, no la construcción del puente, que los 25 años sí había que pagar el puente. Entiendo, ¿no? Lo que no entiendo es si los 25 años vencen ahora en el 2021, que no tengamos previsto cuál es la solución. Porque si no caemos en lo mismo que pasa con la hidrovía, sí, que se viene prorrogando y prorrogando, parece que, con lo cual es una ventaja para la empresa que ganó, porque puede haber ahora en el caso del puente de Santo Tomé San Borja una empresa que que ofrezca mejores condiciones, pero resulta que por el apuro de que ya estamos y bueno, vamos a prorrogarle por 10 años y así y en seguimos. Realidad, doctor, la prórroga, por más que se pueda ver como una ventaja para la empresa que está, en realidad es una desventaja para todos, porque con prórrogas nadie invierte, ¿no? Así es. Ni la empresa, o sea, porque como va a quedarse por poco tiempo, no tiene la seguridad. O sea, la verdad que, como dice usted, lo que hay que hacer es una buena licitación, un buen llamado a licitación por un plazo de 20 años, por ejemplo, con buenas condiciones, para que el que ingresa invierta y sabe que tiene la seguridad de que va a estar 20 años. Ahora, ese mismo sistema que se hizo el puente de Santo Tomé San Borjas, se puede aplicar, digamos, el criterio en un segundo puente. Absolutamente se podría, porque acá hay por ejemplo, se podría hacer eso y prohibir el cruce de transporte de cargas por el puente Manuel Belgrano. Entonces uno asegura que todos los camiones van a ir por ese puente. Lo que pasa, primero, es un puente bastante más caro. Y la situación jurídica de Argentina, la situación económica, la incertidumbre, eso hace hoy imposible. Pero de tener una situación, fíjese, parecida a la del 97, podríamos perfectamente hacer una licitación del mismo tipo. Quizás la concesión, por el costo que tiene este puente, debería ser más larga, quizás en vez de 25, 50 años. Claro. Pero se puede. En el mundo hoy hay concesiones de ese tipo, hay concesiones de 100 años. El canal de Panamá, por ejemplo, se hizo con una concesión de 100 años. Y hoy ya pasó a ser parte de Panamá. Sí, uno se da cuenta y pasan los años, ¿no? Ahora en el canal de Suez hubo un buque de 400 metros de largo, de eslora. Sí, hoy o ayer creo que lograron destrabarlo. Sí. Ahora, yo no tenía conocimiento de un buque tan largo. Impresionante, ¿no? Y vio la cantidad de containers que lleva. De carga que lleva, sí, ¿no es cierto? Pero, ahora, en el puente General Belgrano, que es otro cuello de botella, digamos, hay algo que puede hacerse para evitar que en el puente se convierta en una playa de estacionamiento, porque se estacionan o por razones sanitarias hay que hacer el control en Corrientes, o por razones de control de cargas. Debería hacerse aunque es todo nacional, hacerse el control en un solo lado, ya sea, creo que es en el Chaco que tendría que ser, porque tiene una amplia, digamos, la salida del puente tiene un amplio terreno. Acá de este lado es más difícil hacer, pero bien. Bueno, y también, discúlpeme, otro proyecto que presentamos ayer también es el de boleta única. Pero ese no es un proyecto propio, sino es un proyecto que lo hicimos en conjunto. Presentamos diputados del PRO, Coalición Cívica, Confianza Pública,
el Partido de Evolución, que es el partido de Lustó, el peronismo, o sea, somos, creo, no me equivoco, 10 diputados en total que nos pusimos de acuerdo y que presentamos este proyecto. Yo tengo mucha fe, mucha confianza en que lo podamos debatir y poner en práctica. Siempre para las elecciones nacionales, o invitando a las provincias después que se sumen, pero la boleta única con las categorías de senadores, diputados, para que la gente entre al cuarto oscuro, no encuentre ninguna boleta, simplemente con la que le dan y una virome, tacha a los candidatos. Que es la mesa. Sí, le da la mesa, la boleta. No hay boleteada, digamos. No, como dijimos una vez, evita el boleteo. Pero es muy sano desde el punto de vista sanitario hoy para el COVID, que uno no manosee boletas en el cuarto oscuro. Sí, aparte se evita el fraude, que significa tapar las boletas del partido contrario. Eliminar las boletas de los que no tienen fiscales, claro. Todo eso se evita. Había una disposición provincial que establecía que aquellos partidos que no cumplían un mínimo de votos perdían la personería. Ahora eso se anuló. Sí, se anuló. Porque da la circunstancia que el frente gobernante en Corrientes tiene más de 20 partidos aliados, que algunos aportan 3.000, otros 5.000, digamos, y lo mismo, y mientras que el partido de la Frente de Todo el Justicialismo tiene nada más que 17. Creo que ahí está la diferencia, porque partido contra partido, es decir, el radicalismo y PJ están todos en 90.000 votos y la diferencia es de 500, 800 votos, ¿no? Sí, son los 20, si no me equivoco, ECO más Juntos por el Cambio tiene hoy 23 partidos como 23 mínimo, ¿no? Partidos. Sí. Bien, la verdad que me alegra de que tengamos un partido fuerte también, como en el caso del PRO. Ahora el PANU también se está reorganizando, siempre con la dirección de Tato Romero Félix, así que no sabemos, está complejo el sistema, ¿no es cierto? Pero bien, bueno, Ingrid, muchas gracias y estamos a disposición para enterarnos de cómo va la reorganización del ¿Cómo PRO. no? Muchísimas gracias, doctor, y espero que todos los partidos que formamos Juntos por el Cambio, como dice usted, tengamos la grandeza de dejar ambiciones personales de lado para estar unidos y defender realmente la República, claro, que es lo que se necesita. Porque se hace la pregunta a alguien, si le hicieron la pregunta a la diputada, si le gustaría ser vicegobernadora ahora. Y por supuesto, a todos los que estuvimos en política y los que están en política activa, yo ya estoy en otros esquemas, todos tenemos interés y nos gustaría ser, pero no es una expresión para este momento, no sé. No, totalmente, y yo he dicho muy claramente en todos los reportajes que me han hecho que considero que esos lugares como la vicegobernación, las viceintendencias, la vicepresidencia incluso, es prerrogativa del Ejecutivo que encabeza la fórmula. Para mí el vicegobernador lo tiene que elegir el gobernador y también el intendente, el vice, y en caso del presidente, el vice. En este caso, fíjese lo mal que nos va cuando una vice eligió su presidente. Sí, las cosas al revés. Bien, muchas gracias por tu presencia. Vamos a los cortes. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. El alba mi sveglierà mediterránea e sola mentre mi petti. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta, estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos.
Hidrovía, vía libre para exportar. En el ciclo televisivo de Final Abierto, que está a cargo de Graciela Bizarro, Carlos Simón y Eduardo Ledesma, se hizo un extenso reportaje el día 24 de marzo al presidente de la Unión Cívica Radical, Ricardo Colombi. Vamos a resaltar con un poco más de detenimiento los puntos que yo considero más estratégicos y más comprometedores. Yo en el Diario Norte del día 27 hice un artículo ¿Qué pasa en ECO más Cambiemos?, donde hago también un análisis de esto. Está apareciendo y hay unas fotografías con epígrafes que están circulando en las redes, en donde aparece claramente un enfrentamiento entre Colombi y Valdés. Posteriormente esto fue desmentido y aparecen las mismas fotos diciendo es falso. Pero si uno se atiene a lo que dice Colombi en este reportaje televisivo que después fue repetido por el diario Litoral, existe un malestar de Colombi con el gobierno de Valdés. Ricardo Colombi está destacado en mayúsculas, sostiene que algunos me quieren jubilar, pero estoy más fuerte que nunca. Entrando ya a la parte del análisis que yo hago sobre estas declaraciones, lejos de abroquelar a la alianza triunfante que consagró a Valdés y Canteros, las afirmaciones de Colombi actúan a la inversa, van para el contrario, a tal punto que ya, digamos, el secretario general de la Gobernación, Viñolo, dice que hay muchos que están pensando en Colombi gobernador. Cuando el mismo Viñolo, acá dice Viñolo, secretario general de la Gobernación, no tengo dudas de que hay mucha gente que espera que Ricardo sea candidato. ¿Cuál es la posición de Viñolo? ¿Está con Colombi o está con su gobernador, que es el secretario general? Ocurre que siempre Colombi cumple su mandato de 4 años, o el mandato constitucional que le corresponde, y deja el sillón para que se lo cuiden por un periodo. En un caso se lo dejó Arturo, pero cuando Arturo estuvo 4 años, se quiso presentar y se presentó para seguir otros 4 años, y Colombi vino y dijo, no, yo te cedí el lugar por 4 años, ahora vuelvo a ser yo. Y fueron a elección interna. Viñolo en su momento dijo de que no se va a volver a plantear este esquema de división de la Unión Cívica Radical. Sin embargo, ahora estamos en algo parecido. Hay que tener en cuenta el resultado de las elecciones de 2017, que fue un año en que el Cambiemos tuvo muy buena elección de mitad de mandato en la Cámara de Diputados de la Nación, y que repercutió seguramente hasta ese momento. Venían 2 buenos años del gobierno de Macri, y que repercutieron en esa elección de medio año y en la elección provincial. En esa elección provincial, la Unión Cívica Radical, que ahora sostiene que digamos, la intendencia, el caso de la intendencia y de las intendencias del interior que están en manos de radicales, quedarán para los radicales, y digamos, y que el vicegobernador hay 6 candidatos y lo van a decidir la Unión Cívica Radical, es decir, que concentra todo el esquema de esta alianza dentro de la Unión Cívica Radical, y tiene
22 partidos han acompañado a la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical obtuvo 97.275 votos, un 15% de los votos emitidos, 15,80. Y el Partido Justicialista obtuvo 96.807, el 15,73. Es decir, que las dos cabezas de esta elección pasada, hace 4 años, acusan una diferencia de menos de 500 votos. Y los que dan el triunfo a la Unión Cívica Radical son los votos de esos 22 partidos aliados, entre el que destaca, y esto es importante, el Encuentro Liberal con 28.286, Proyecto Corrientes, que es de Canteros, 18.599, PRO con 18.253. Hay varios partidos que están arriba de 10 y después otros empiezan con 9, con 8, con 7, con 6, con 5. Y ya de algunos de los 5 han manifestado que fue una alianza electoral y que ahora no acompañarían. Es decir, que esta declaración de suficiencia que hace Ricardo Colombi, y que seguramente vamos a seguir analizándola en programas, en nuevos programas, porque vamos a hacer una comparación también con los resultados de medio año de en la provincia de renovación de diputados provinciales y senadores provinciales, porque eso también se renuevan ahora. Algunos dicen que en septiembre, veremos qué pasa, no hay una declaración. Bien, yo no estoy de acuerdo con que haya una especie de absolutismo en una alianza. La alianza, como su nombre lo dice, es aliar. Y aliar hay que estar abierto para poner, incluso desliza en algún momento en este reportaje Colombi que la fórmula por qué no puede ser radical. Y a los otros partidos, les dedicarán algunas migajas si es que aceptan. Por eso el resultado de la próxima elección, si encima la Unión Cívica Radical va con 2 listas, volviendo al Arturo Ricardo, ahora va a ser Valdés Ricardo, en listas separadas, entonces el resultado va a ser negativo para la alianza PRO Cambiemos. Eso tienen que tener en cuenta todo lo que pretenden ser. Pretende ser Colombi, gobernador, pretende ser Valdés, pretende ser vice, según manifiesta Colombi. Hay 6 candidatos. La intendencia de la capital es para los radicales, pero no es seguro para Tassano. Tassano, y pueden haber otros más. En Goya, por ejemplo, bastión de Casane, que hay un radical, ese va a ser otro radical. No se puede hacer una alianza, convocar a partidos políticos, medio tratándolos como que son de segunda. Sobre todo cuando en la elección que se triunfa, únicamente son propios el 15% de los votos. El 15,80 y el Partido Justicialista 15,73. Es decir, que hay únicamente 7,7% de diferencia. No todo está ganado para uno ni para otro. Todo dependerá cómo se articulan las alianzas. Y las alianzas no pueden articularse diciendo todo esto es mío. Bien, será hasta nuestro próximo programa en que seguiremos analizando estos números y también los números de la elección nacional
y de hace 4 años para diputados, porque ahora se renuevan diputados. Será hasta entonces.